Bienvenidos, familia divina. Es siempre motivo de gozo y de dar gloria a Dios por lo que Él está cumpliendo. Somos dueños de un pacto eterno que nació en el corazón de Dios antes que Él creara el mundo y que Él está efectuando conforme nosotros aprendemos a creerle. Y qué hermoso, ¿no? Poder escuchar que en situaciones donde opera la muerte, podemos ver cumplida la escritura que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y dice: sorbida es la muerte en victoria. Y nuestros hermanos que parten están vivos, están felices, están en gloria, y los que estamos aquí estamos aprendiendo a permitirle a nuestro Padre glorificar a sus hijos para que sus hijos le glorifiquen a Él. Entonces, no hay nada mejor que estar viviendo el cumplimiento de lo que Dios nos ha invitado a aceptar vivir. Ser hijos de Dios es algo enorme y esto tiene que cumplirse en nuestras vidas, porque de otra forma, pues Dios sería mentiroso. Es así de seria la cosa. Es muy importante que hoy, en este tiempo con Dios, tú le permitas a nuestro Padre continuar siendo fiel contigo. Dios no puede ser fiel contigo si tú no se lo permites. Y esto es algo que creo que conviene que pasemos aquí un momento hablando de ello, porque cuando piensas en una relación padre-hijo, pues en el ámbito terrenal, la fidelidad de un padre humano es limitada. Un padre humano, en sus mejores maneras de cumplir con sus hijos, es proveerles una educación, un futuro, y luego ya es todo lo que puede hacer. Y si los hijos aprovechan eso, pues van a construir sobre lo que sus padres les dieron, y si no, entonces todo se va a destruir. Pero cuando se trata de Dios como nuestro Padre, Él es fiel. De hecho, es uno de sus nombres: fiel y verdadero. Y entonces ser fiel contigo es cumplir todo lo que Él es capaz de hacer contigo. Y por eso sus promesas son enormes. Fíjate cómo las enmarca el Espíritu Santo en 2 de Pedro capítulo 1, y dice que todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Piensa en eso un momento, deja que el Espíritu Santo lo aclare en tu entendimiento y te das cuenta que todo quiere decir no hay más. Entonces, no es cuestión de pedir, sino de recibir lo que ya nos ha sido dado y de aprender a vivir recibiendo. Porque antes que tú te des cuenta que requieres de algo, tu Padre ya sabe, y hay muchas cosas que nosotros queremos, a las que Abba va a decir no. Esa es su respuesta: no, no es el tiempo, no, no es correcto, no, no es mi plan contigo para ahorita. Porque Dios no es el genio de la botella de Aladino, ¿no? De la lámpara de ráspala y pídeme 3 deseos y te los concedo. Y mucha de la ideología humana en la relación con Dios es buscar que Dios te dé lo que tú quieres. Y la relación correcta con Dios es recibir lo que Él quiere darte. Y esas dos cosas no coinciden hasta que tu mente sea renovada. Entonces es muy importante para todos entender que todo lo que pertenece a la vida, eso es todo lo que Dios es, y a la piedad, que es nuestro tiempo aquí en la tierra, manifestando a Dios, nos ha sido dado por su divino poder. Y luego añade: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces aquí está, es muy interesante cómo en la Escritura está plasmado el quién, está plasmado el qué y está plasmado el cómo. Siempre. Es parte de la perfección de Dios. Él nunca promete a lo barato, ¿no? Tú créeme y ahí vemos cómo le hacemos, ¿no? Él se compromete estrictamente a cumplir lo que
lo que sale de su boca. Y en el nuevo pacto, todo lo hace Él en ti, todo lo produce Él en ti, todo viene de Él. Y esta es la parte fundamental de la renovación de nuestro entendimiento, es comprender, aceptar, ser transformados para vivir recibiendo, porque eso es completamente ajeno a la naturaleza humana. Entonces, todo cuanto pertenece a la vida y la piedad te ha sido dado conforme a su divino poder mediante tú le vayas conociendo. ¿Y cómo le vas a conocer? Viviendo lo que Él es. No hay otra forma de conocer a Dios. A Dios no se le puede conocer por conceptos, no se le puede conocer por conocimientos abstractos. A Dios se le tiene que vivir para conocerlo. Y eso es precisamente lo que Él quiere, que le conozcas en ti, tú siendo como Él. Entonces, mediante el conocimiento, conforme tu conocimiento, mi conocimiento de Dios va creciendo en nuestra vivencia personal, todo lo que nos ha sido dado es provisto. Y luego añade el Espíritu Santo que esto está comprometido por medio de grandísimas y preciosas promesas, por medio de las cuales tú y yo venimos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, somos poseedores de todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad. Y estamos empezando a aprender a echar mano de la vida eterna, a ubicarnos de forma que Dios pueda cumplir con nosotros. Y por eso estamos ahorita en la guianza del Espíritu Santo, navegando el comprender cómo está provista nuestra habilitación para ser hijos de Dios. Y estamos comprendiendo que ser hijos de Dios es ser herederos de Dios. Cuando Sol habla de lo que se les está entregando, y obviamente hay vidas invertidas en esto y horas y horas de trabajo, ¿por qué? A mí me han preguntado, ¿para qué tanto? Y la respuesta es muy sencilla. Se le está entregando a los herederos del reino de Dios. Y tiene que ir con el sello de excelencia de su Padre. Y tú, conforme eres habilitado y aceptas participar en tus funciones, vas a ser parte de estar entregándole a otros lo que Dios ya les dio. Entonces, cuando se entrega algo especial, pues se entrega especialmente. Y es un gozo para todos nosotros participar, pero también verlos a ustedes, a cada uno, integrarse en entregar. Esto está siendo todo puesto por Dios para que tú sepas que estos recursos son de las personas con las que Dios te conecta. Mira, tú puedes encontrar una persona tirada en la calle, alcoholizada o drogada, y para él son estos recursos, para ella. Y tú tienes que estar habilitado para ser guiado por el Espíritu Santo en la entrega de las cosas que Dios ya le dio a estas personas. Porque Jesús sigue ocupado en su ministerio. Él dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces tú y yo no somos ya más ciudadanos del mundo y por lo tanto sujetos a la impotencia humana cuando vemos a una persona en desgracia y decir, pues, que Dios lo ayude. Eso es lo que puedes ver en la historia de Jesús con el buen samaritano, ¿te acuerdas? Que un hombre va viajando y lo asaltan y le roban todo y lo dejan herido, tirado allí para morirse en el camino, y pasa junto a él un sacerdote, hazme favor, y no se detiene. Y pasa un levita, que son los encargados de las funciones de los cultos y todo ese asunto, ¿no? Y no se detiene. Eso es muy significativo, que Jesús lo haya encuadrado así. Y luego pasa por allí un samaritano. Yo quiero que entiendas
Si ya lo entiendes, qué bueno, pero para los que quizá todavía no han llegado a este concepto, ¿por qué Jesús elige al samaritano? Pues resulta que el samaritano es una persona despreciable para los judíos, para los israelitas en esa época, porque eran considerados como gente mala, gente que no tiene derecho de nada, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Jesús pone al samaritano en su historia, él está pegando de lleno al racismo, a la naturaleza humana que se divide en razas, en castas, en clases sociales, económicas y de poder. Y está diciendo, nah, fíjate lo que sucede. Es movido a misericordia el samaritano y se detiene y toma de lo suyo y empieza a tratar las heridas del hombre que era un israelí, y luego lo carga en su cabalgadura y lo lleva a donde va a ser atendido y paga con su dinero, no solo por una noche, sino que lo atiendan. Y él dijo, cuando yo regrese de mi viaje, si hace falta algo más, yo lo pago, atiéndanlo bien. ¿Qué te dice Dios ahí? Si es tiempo de ser renovados, es tiempo de ser habilitados, y vamos a continuar el día de hoy caminando con Dios, su provisión para nuestra habilitación como hijos, como herederos fieles. Un heredero fiel es alguien que cumple sus funciones como heredero. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, en ti está el dador de vida y todo a todos. Y por eso Jesús dijo, el que en mí cree será como una fuente. De su interior saltará una fuente para vida eterna. Correrán ríos de agua viva. Entonces, tú y yo no podemos negarnos. Bueno, debo reencuadrar eso. No debemos negarnos a ser dadores juntamente con Dios. Eso es lo que es Jesús. El Padre que mora en él hace las obras, pero ¿quién las entrega? Jesús. El Padre que mora en él hace las obras. ¿Quién habla las palabras a la gente? Jesús. Y tú y yo estamos en el mismo lugar. Y lo estamos comprobando. Y eso es maravilloso. Así que les invito a que continuemos hoy recibiendo de parte de Abba esta habilitación para la obra del ministerio. Somos personas que ya estamos viviendo una relación correcta en cuanto a la adopción, ¿no? Y ahora estamos ocupados en crecer, en que se desarrolle en nosotros lo que ya somos. Y Dios nos pone a Jesús y dice, como Él es, así eres tú en este mundo. Eso es importantísimo. Porque cuando te atreves a aceptar eso, y hoy me gocé mucho en escuchar estos eventos, ¿no? Y esto es clásico de nuestro Padre, cómo Él te habilita, porque se dan situaciones que antes te esclavizaron, te traumaron, te destruyeron, te amedrentaron, y ahora descubres que ya escuchas al Espíritu Santo guiarte a pararte en quien eres, y cuando eliges hacerlo, ahí está tu Padre para manifestarse contigo. Esa es la glorificación. Entonces, todos estos son eventos de asombroso crecimiento. Pero la parte que establece todo esto y que nos va a traer al cumplimiento de la promesa divina, que es hacernos conformes a Jesucristo, en Romanos capítulo 8, para que se cumpla el propósito eterno de Dios en nuestra vida, es todas estas cosas que Dios tiene ordenadas. No solamente dio una orden, sino que las puso en orden para que tú y yo podamos ser edificados. Eso quiere decir construidos, ¿sí? Y las cosas que se construyen tienen que ir en un orden específico, porque si ese orden no se sigue, la construcción no sirve, no se puede dar. Entonces,
vamos a ver esto en este esquema que hemos estado considerando con Dios. Hoy, durante el tiempo de testimonio y de taller, el enfoque estuvo más en los pasos de fe dados, pero yo quiero recordarles que son pasos de fe relativos a las etapas de habilitación que estamos siendo presentados. Y esto, créanme, yo tengo muy claro que esto va a ir, Dios va a ir trabajándolo en cada uno, trabajándolo conforme tú se lo permitas. Él va a ir trabajando en tu corazón la comprensión de cada una de estas etapas, pero estamos presentando el contenido total de la provisión para que tú te ubiques por el Espíritu Santo, que Él te diga, tú vas aquí, vamos a caminar a todo lo que está provisto para tu vida. Y si alguien está viendo o está acompañándonos hoy y esto es nuevo para ti, pues quiero decirte que esto es parte de una serie que inició hace varias semanas y los videos correspondientes están allí. Y es muy recomendable que inicies por el principio para darte la oportunidad de que Dios te sirva paso a paso y tú puedas caminar tu habilitación como hijo heredero, y luego las funciones de los herederos son rey y sacerdote. Y por eso estamos hablando del real sacerdocio, porque así lo clasifica Dios. Esto no es un invento de nadie, esto es obra de Dios. Entonces aquí en este esquema estamos caminando en la parte superior, que son 4 etapas de habilitación constantes. No terminas una etapa para entrar a la otra. Inicias una etapa eterna y en su momento ingresas a la que sigue y continúas en la primera. y esa aclaración creo que es muy importante, porque de otra forma venimos estructurados para, por ejemplo, los niños, ¿no? ¿Tú en qué año vas? Pues yo voy en segundo. Yo ya pasé primero, ya me olvidé de primero. En lo eterno no sucede así. En lo eterno ingresas y permaneces. Ingresas para ser perfeccionado hasta la altura del varón perfecto, hasta la semejanza con Jesús. Entonces, por esa razón, tú y yo no podemos considerar esto como algo que ocurre y se acaba, sino como algo que inicia y crece. Bueno, la parte inferior es un esquema de lo que es el real sacerdocio y cómo funciona. Y vamos a estar hablando de eso un poquito más en un rato. Pero ahorita vamos a ocuparnos de recordar que ya hemos caminado la presentación de 3 de las 4 etapas de habilitación. Ya hablamos de la etapa de la adopción, que establece el fundamento para que tú sepas que Dios te ha recibido como hijo o hija y en base a qué y quién resulta siendo por la obra de la adopción. Y entonces esa etapa es algo que nadie se puede brincar, lo cual quiere decir que si en ti o en mí no están claras las verdades que establecen lo que somos, pues no hay cómo crecer. O sea, tú puedes, por ejemplo, invertirte en tratar de comprender qué es la etapa de la habilitación, pero si no vives la etapa de la adopción, no te va a hacer sentido. El Espíritu Santo no trabaja en desorden y le toca a Él hacer este trabajo en cada uno de nosotros, traernos a la verdad y operarla en nosotros. Entonces, hemos visto la provisión de la adopción y cómo está constituida esa etapa para que podamos caminarla. Y luego vimos lo que sigue. Una vez que entras a vivir el ser hijo o hija de Dios, lo que sigue es la etapa de la renovación, porque ya eres todo lo que requieres para funcionar igual a Jesús, ya lo eres. Pero lo que opera en tu contra es el intelecto humano, el raciocinio humano, la forma de pensar, de creer y por lo tanto de actuar y de ser,
Si eso sigue siendo humano, no hay cómo ninguno de nosotros pueda empezar a parecerse a Jesús. Y por esa razón, en Gálatas 4, el Espíritu Santo dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque ya es señor de todo. ¿Te das cuenta? Eso es una situación terrible, porque ya es señor de todo, ya es heredero, pero existe como un esclavo. Pues yo creo que esa es la peor desgracia, porque ya es, pero no lo sabe vivir, no se sabe ni hijo ni heredero. Y tristemente, esta es la situación de muchísimas personas que han venido a Jesús y por lo tanto han nacido de nuevo, pero no están siendo renovados por el Espíritu Santo, porque nadie más te puede renovar. La renovación no ocurre por leer la Biblia o por estudiar cursos o por ningún otro medio artificial. Es una operación interna en tu espíritu y Dios la describe en el nuevo pacto. Y por eso, en la etapa de renovación, el fundamento de cómo vas a ser renovado es el nuevo pacto, seguido por las operaciones del Espíritu Santo en el proceso de verdad y la producción de las vivencias de la naturaleza divina en ti. Entonces, esta es una etapa asombrosa, importantísima, que cada uno de nosotros debe de estar ocupado en vivir. Pero si tú no has vivido la etapa de la adopción correctamente, entonces, repito, Dios te puede hablar de cosas aquí, pero no va a edificar sin un fundamento que te sustente. Cuando ingresas a la etapa de renovación, entonces Dios empieza a habilitarte. Y esta es la tercera etapa del crecimiento, del desarrollo de un heredero, rey y sacerdote. Y esta es la etapa de la habilitación. ¿Habilitación en qué? En qué funciones como lo que eres. ¿Sí? Y esas funciones se basan en qué? En quién eres. Por eso hay dos elementos en los que Dios va a estar trabajando poderosamente para que tú descubras, compruebes y aceptes fungir como quien eres, tu identidad como hijo o hija de Dios. Y esa identidad va vinculada a las funciones de los hijos y como ya lo hablamos la semana pasada, ¿en quién comprendes esto? En Jesús. Ves a Jesús funcionando como hijo de Dios. En Juan capítulo 1, el Espíritu Santo inicia ese capítulo hablándonos de quién es Jesús. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Entonces nos habla de sus funciones eternas, ¿no? Nada de lo que ha sido creado fue creado sin Él. En Él está la vida y la vida es la luz de los hombres. Y luego ese Verbo viene al mundo y se hace carne y habita entre nosotros y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego añade que de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Bueno, ahora eso que Jesús es, nos toca a nosotros vivirlo aquí. Primera de Juan 4:17, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces ahí tienes, Dios lo establece, cuando Dios lo habla, Él está comprometido a cumplirlo en las vidas de los que le creemos. Entonces esta etapa de habilitación construye sobre las etapas anteriores un hijo o una hija que está consciente y creciendo en funcionar con Jesús en sí mismo. Yo no puedo ser uno con Jesús si soy diferente a Él. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo voy a venir a ser plenamente uno con Jesús? Es bueno, siendo hecho igualito a Él, para que no haya diferencia entre los dos. Y lo que Él es se manifieste en mí.
¿Te das cuenta? Y tú puedes escuchar eso en la vida del apóstol Pablo. Dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Habilitación para la obra del ministerio, porque estas funciones son totalmente dedicadas a que se le entregue a los demás los servicios que Dios quiere ofrecerles. Eso es lo que vemos en Jesús. Él vino a dar vida, a dar perdón, a dar esperanza y a dar el camino por el cual tú y yo hoy podemos ser hijos de Dios. Bueno, vamos a abrir el corazón y permitirle a Dios empezar a trabajar la cuarta etapa en nuestras vidas. Y esta etapa es muy importante porque es la etapa de la definición. Vamos a hablar un poquito entonces de este concepto, de esta verdad, de qué es que Dios produzca en nosotros un espíritu definido. Préstate a cambiar de canal, a abrir tu corazón al Espíritu Santo para que Él alumbre tu entendimiento mientras hablamos de estas cosas. Hay una escritura que dice que el hombre de doble pensamiento es inconstante en todos sus caminos. Y hay otras escrituras, varias, donde Dios nos habla de ser de un solo corazón. Entonces, estas cosas son importantes, entenderlas conforme le permitimos al Espíritu Santo entregarnos esta etapa de habilitación. Porque todos, sin excepción, venimos de haber sido humanos y hemos renacido. Y en el renacer, Dios nos cambió el corazón, quitó el corazón de piedra y nos dio un corazón sensible a Él. Quitó el corazón humano, que es el hombre viejo, y engendró una nueva criatura de su propia simiente. Ahora, esa transformación de ser opera en el poder de Dios. Pero, como ya hablamos en la etapa de la renovación, tenemos que vivir el proceso intencional y consciente. Intencional quiere decir por voluntad propia, pero bien enfocados en ello. Y consciente quiere decir yo estoy absolutamente enterado y de acuerdo en que Dios renueve mi entendimiento. A veces eso no lo hemos tenido tan claro como tiene que estar. Nada, 0% de la habilitación de estas 4 etapas es algo que se logra por esfuerzos propios. Todo, el 100%, tiene que ser realizado por Dios en ti. Nuestra parte es permitírselo. Porque Dios viene a vivir en ti y Él está viendo tu corazón, tus pensamientos, tus motivos. Todo está desnudo en su presencia. Eso está escrito en Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Entonces, 24/7, Dios, Abba, Jesús y el Espíritu Santo están viendo lo que yo estoy pensando, queriendo, meditando. Estoy, como Él lo pone, desnudo en su presencia. ¿Para qué? ¿Para espiarme? No, para cumplir. Me encantó el fruto, ¿no?, de este trabajo de Dios en Noemí, expresado en esta verdad que ella aceptó vivir. Dios es luz, yo soy luz, no puedo esconder, no puedo fingir, no puedo seguir disfrazando mi temor. Le digo a mi padre, mira lo que me está pasando, pero elijo vida, ¿y qué pasa? Dios cumple. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí tú puedes ver la operación práctica
del pacto y de la habilitación. Dios está presente y nos da detalles de esto en el Salmo 139 para los que quieran permitir al Espíritu Santo profundizar estas cosas en tu corazón. Tú puedes ver allí que dice, tú me has examinado y conocido. Has conocido desde lejos mis pensamientos y todos mis caminos te son conocidos. Estás tratando con alguien que te ama de tal manera que se ha ocupado de conocerte al 100%. Ahora, ojo, lo que Dios conoce de ti, si has recibido a Jesús, Él conoce quién fuiste y para Él eso ya se acabó. Ya no eres esa persona. Él te engendró, Él te hizo nacer de sí, eres para Él una nueva criatura, eres su hijo. Pero Él también sabe que la renovación de tu entendimiento no ocurre automáticamente en un paso, sino va a ser un proceso vivencial que Él diseñó de esa manera con el fin de que tú le conozcas a Él por voluntad propia. Abba sabe que todos vivimos en esclavitud y traemos del mundo el raciocinio de un esclavo. Y por lo tanto estamos acostumbrados a aceptar esclavitud, a someternos a ella en sus millones de maneras en que se expresa, y ni siquiera nos damos cuenta, porque traemos un vocabulario que es completamente adaptado a ese sistema de existencia. Entonces, la renovación es el proceso divino para que el Espíritu Santo te muestre lo que eres, lo que tienes, lo que tu Padre es contigo, lo que Jesús es contigo, etc. Y eso confronte las creencias que traemos puestas y aceptemos que esas sean destruidas y renovadas, escritas de nuevo. Vamos a hablar de eso en más detalle en un momento. Pero ¿cómo juega la definición aquí? Porque conforme transicionamos en nuestro entendimiento de identidad, si Dios ya te hizo nueva criatura, pero tú, yo, no nos conocemos plenamente como nuevas criaturas. Entonces, conforme la etapa de renovación avanza y la etapa de habilitación avanza, llegas a un punto donde ya tu corazón está definido, ya no hay marcha atrás, ya no hay cómo moverse, ya estás firme, ya eres lo que Dios es. Esto es de lo que se trata. En la etapa anterior, la semana anterior explicamos que la identidad tiene que ser establecida en disciplina. Y explicamos la disciplina, ¿no? Dios va a disciplinar en ti que tú ya no te muevas de ser amor, de ser como Él es. Las 12 virtudes son las 12 disciplinas que vivimos. Entonces, cuando el temor quiere venir a gobernar y el Espíritu Santo te dice, tú no eres sujeto de temor, tú eres sujeto de amor, tú eres amor, tú eres paz juntamente con tu Padre y acepta hacer eso, obviamente el temor es vencido, pero te das cuenta todavía hubo temor, hubo posibilidad de que agarraras para allá, porque eso está fraguándose, eso está en proceso de definirse. Pero cuando llegas a esta etapa, es donde Dios te establece. Jamás te vas a mover de aquí. Segunda de Pedro capítulo 1 otra vez. Es asombroso lo que Dios nos dice allí, porque nos dice, mira, si tú aceptas participar de la naturaleza divina, cité esas escrituras al inicio, entonces procede a añadir a tu fe virtud, a la virtud
paciencia, etcétera, y te da una lista de virtudes que tienen que irse añadiendo, que es la etapa de habilitación. Pero fíjate lo que dice cuando llegamos al punto donde termina la lista, dice, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. ¡Qué promesa! Todos estamos acostumbrados a, híjole, me salí de comunión, tomé la decisión incorrecta. No estás definido. Y recuerda, esa definición no es algo que tú logras, es algo que Dios hace. Pero ahora nos toca comprender que esto está provisto, que esto es para donde vamos, que Dios va a traernos a cada uno aquí, a un estado de definición eterna. Y estas cosas ocurren ante circunstancias, ante situaciones, no solo íntimas, personales, pero en nuestras familias, en las personas con las que convivimos y obviamente en el ejercicio del sacerdocio, que es el servicio divino en el que participamos para que Dios dé a otros lo que Él tiene preparado para sus vidas. Entonces, un, un sacerdote definido, ¿dónde hay? Lo hay. Se llama Jesús. Ahí puedes ver tu perfección absoluta. Una persona inamovible, inamovible. No importa qué o quién se presente, Él es quien Él es. Por eso es que Dios, desde el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ¿cómo se presentó? Yo soy el que soy. Eso es lo que quiere decir eso. Es yo no cambio. Todo lo que soy, lo soy, en cualquier situación. Bueno, bienvenido, hijo, hija de Dios, a ser establecido perfectamente como un ser perfecto. Todo lo que en ti esté alegando que eso no es posible, esa es la mente vieja. Y no hemos entrado en estas sesiones a toda la provisión que hay, ¿no? Para que esto se cumpla, porque estamos solamente siendo introducidos a visualizar todo lo que está ya establecido de parte de Dios para incorporarlo a tu vida, porque eso es de lo que habla el pacto. Voy a poner mis leyes en tu mente, quiero que las veas y luego que las voy a escribir en tu corazón. Establecido. Cuando son escritas, eso no quiere decir que el trabajo ya terminó, eso quiere decir que ya empezó la renovación, ahora viene la vivencia. Y por esa razón, esta es una etapa que te lleva a participar no solamente en tu arraigo en las cosas divinas, pero también en la vida de tus hermanos para lo mismo. Porque todos sin excepción estamos en esto, si no hay diferencia. Esto es maravilloso porque no hay genios aquí, no hay quien le gane a quién, nadie lleva ventaja sobre nadie. Si hay crecimiento es porque esa persona aprendió a creerle a Dios y a permitirle hacer su trabajo en él o ella. Nada más. El que habla 5 idiomas no tiene ventaja sobre el que ni siquiera habla uno bien, porque su capacidad intelectual humana no sirve aquí. De hecho, muchas veces es un estorbo. Eso no quiere decir que no crezcamos en las cosas que Dios quiere darnos, porque Él verdaderamente quiere darte su sabiduría y todas sus virtudes y sus dones, y hay una infinidad de cosas que nos toca a nosotros recibir. Marco, tú hablabas de la herencia, pues la estamos empezando a conocer, ¿no? Una herencia enorme, una herencia espiritual que opera físicamente, que opera en todos los aspectos de nuestra vida aquí. Entonces, dado todo esto, ¿cómo está provista
esta etapa? Pues tú ves ahí que están dos manos, una planta y dice arraigo, ¿no? Vamos a entender esa parte. Jesús, Mateo capítulo 13, él habla de lo que sucede para que se cumpla el propósito de Dios. Nada de lo que Jesús habló, declaró, está desconectado de todo lo que habló. Todo está integrado. Entonces en Juan capítulo 15 Jesús dice que se trata de fruto. Dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que en mí lleva fruto, mi Padre, que es el labrador, lo va a limpiar para que lleve más fruto. Y el que no lleva fruto es cortado. Y eso es terrible, pero está escrito. Así que tenlo presente. No en temor, sino ten claridad. Sí, esto es importantísimo porque esto es eterno. ¿Por qué no en temor? Porque si tú sencillamente te prestas a que Dios haga su trabajo en ti, vas a llevar fruto. No hay cómo no lleves fruto. La única manera es cuando uno es necio y no le va a permitir a Dios hacer su trabajo y queremos navegarlo todo con nuestro entendimiento y allí todo se hunde. Salgo de ahí, Mateo 13, Jesús habla de fruto y nos explica el proceso por el cual se produce el fruto. Y entonces Jesús dice, el sembrador sale a sembrar y la semilla que riega es la palabra del reino y luego lo que pasa con esa semilla para que pueda llegar a llevar fruto. Jesús explica 3 situaciones en las que el fruto se frustra. Fíjate bien, Dios da su palabra gratuitamente porque Él no hace acepción de personas. Pero el hecho de que dé su palabra no quiere decir que va a fructificar. Eso no depende de que Dios lo haga a la fuerza. Eso depende del recipiente de la palabra. Dios la va a cumplir en quien le cree activamente. Entonces Jesús habla de una condición del corazón nuestro y es dureza de corazón. Y eso es amplio y vamos a estarlo trabajando con Dios conforme el Espíritu Santo lo guíe, pero tú no te veas como, bueno, a ver cuándo llegamos allá. No, si a ti te urge, el Espíritu Santo te fue dado para guiarte a la verdad que requieres ahora. Pero en grupo Dios nos va llevando en una secuencia y la vamos respetando. Entonces, Jesús dice, la semilla, parte de la semilla cae sobre el camino y las aves que representan al diablo y sus secuaces se la roban y no hay nada, no pasó nada. Otra parte de la semilla cae entre piedras y germina, pero no puede echar raíz. Ojo, por eso el arraigo es la parte vital de todo el proceso divino. No es oír, no es descubrir cosas nuevas, es arraigar. Quien no arraiga no va a fructificar. Y Jesús dice, sale el sol, ¿no? Y se quema porque no tiene profundidad de tierra. No aguanta el calor, no aguanta lo que le debe de servir para bien, la destruye. Hay mucho que aprender aquí. Pero avanzamos. Jesús describe una tercera condición que no fructifica y es parte de la semilla cae entre espinos y germina y busca crecer, pero la competencia por la atención para dejarlo que crezca y madure y fructifique es demasiada. Y entonces, ¿qué sucede? Ahogan el crecimiento y no fructifica. Y luego viene la cuarta. Pero parte cayó en buena tierra y llevó fruto. ¿Sí? Jesús ya no se paró a hablar de arraigó y creció y lo lleva a la consecuencia. ¿Qué le pasó? Llevó fruto. Hay solamente un estado en el cual el fruto divino se produce y es el estado de un corazón cultivado por Dios. El camino no se deja cultivar por Dios. Las piedras no se deja cultivar por Dios. Los espinos no se deja cultivar por Dios. La tierra buena, ¿qué pasó?
Pudo haber sido camino, pero ya no lo es, está blandita. Pudo haber tenido piedras, pero ya no están. El labrador las quitó. Pudo haber espinos, pero ya los quitaron. Es una tierra preparada para producir fruto. Hermanos, el fruto es la definición. ¿Sí? Por favor, permite al Espíritu Santo darte claridad en esto. Tú y yo vivimos eventos donde las virtudes divinas se manifiestan. Amor, paz, etcétera. Eso es maravilloso, pero eso es por gracia. O sea, todavía son eventuales, no son permanentes ni perfectas. Es hermoso, es maravilloso, pero no es el fin de la promesa. Y por eso, al que Dios toma por hijo, lo disciplina, la etapa 3, para que se sepa hijo, y entonces, una vez que entre a vivir en disciplina divina las virtudes, las 12 virtudes que Dios es, entonces viene la definición, ese es el perfeccionamiento de esa identidad, de esa naturaleza divina, y es donde la plenitud de Dios puede realizarse en nosotros. ¿Cuál es la promesa? ¿Sí? Pero el secreto de llegar allí, ¿qué es? El arraigo. Quiero invitarte a que consideres esto porque Dios lo define. Ya hablamos de Mateo capítulo 13, Jesús lo deja ver clarísimo en esa ilustración. Pero vamos a Efesios capítulo 3. ¿Y qué se nos dice allí? Que arraigados y cimentados en amor, podamos comprender con todos los santos la dimensión de lo que Dios es, la anchura, la altura, la profundidad y la longitud de lo que Dios es, del amor de Dios que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y me encanta cómo cierra el Espíritu Santo esta asombrosa promesa, porque dice, y a aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. A Él sea la gloria en la iglesia por siempre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, cada vez que en la etapa en la que Dios está trabajando contigo o las etapas en las que Dios está trabajando tu vida, comprende el derrotero, ¿sí? Y por eso, esto tiene que ser presentado no después, sino antes, porque Dios no te quiere navegando tu relación con Él sin rumbo, sin una comprensión de cuál es la meta, cuál es, a dónde vamos con todo esto. Todo lo contrario, Dios quiere que tengas claridad de cuál es la meta, cuál es el propósito. Cuando por el Espíritu Santo Pablo dice lo siguiente, dice, una cosa, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, ¿qué está diciendo? Yo tengo claro cuál es la meta. Y para allá voy. Por esa razón no me estaciono en... Ya tuve una magnífica experiencia con Dios. Eso es asombroso, eso es maravilloso, eso es glorioso, pero hay más. Y yo estoy de acuerdo en ir al todo con Dios. Esta es la etapa en la que Dios concreta de manera perfecta su obra en sus hijos. Así que acéptala, ¿sí? Y vamos ahora a ver cómo está provista esta etapa. Ya estuvimos tocando varias de estas cosas, pero finalmente se trata de las verdades que Dios ha servido a tu corazón. Y por eso la ilustración aquí es una mano sembrando.
Cada verdad necesita ser comprendida como una semilla divina. Porque Jesús así lo aclara, así lo establece. En Mateo 3 él dice, la semilla es la palabra del reino. Entonces vamos a respetar y a permitirle al Espíritu Santo darnos entendimiento de qué está diciendo con esto. Pues lo que está diciendo es, cuando Dios te entrega algo, te lo está dando para que fructifique, ¿sí? Porque ese es el propósito de una semilla, es no solamente generar una nueva vida, no, fructificar. Cuando tú entiendes eso y aceptas que se cumple en tu vida, entonces tu corazón se ordena para vivir el proceso del cumplimiento. Obviamente Dios tiene que renovarnos para que no tomemos eso como, híjole, es que no creo que yo voy a poder. ¿Te das cuenta? Ese es el raciocinio humano. y, y la respuesta es obvia, pues no, no vas a poder si quieres caminarlo así. Pero la razón por la que el justo por la fe vive es porque vive creyéndole a Dios fiel de cumplir su promesa a cada paso y en cada situación y en todo momento. Es una vivencia 24 horas al día, 7 días a la semana, 24/7, cumpliendo, Dios cumpliendo, Dios cumpliendo, Dios cumpliendo, Dios cumpliendo. Ese es el raciocinio que tiene que construirse en nosotros y establecerse, porque eso te conecta a provisión absoluta. Entonces, la única manera en que vamos a ser renovados, la única manera en que vamos a ser establecidos es por la palabra divina que nos es entregada para que fructifique. Así que tú puedes ver que esto empieza a suceder en la primera etapa. Desde que Dios te trae a Jesús, ¿qué te está hablando? Verdades. ¿Qué recibes? Verdades. ¿Qué cumple Él en tu vida? Verdades. Pero aquí llegamos a la etapa del fruto, ¿sí? Donde eso que se sembró ahora tiene que ser traído a fruto. Y por esa razón, esto no viene a ser complicado de permitir al Espíritu Santo darte claridad. ¿De qué se trata, Padre? De que me perfecciones en esta verdad que comprometiste a mi vida. Nadie llega aquí a esto sin que Dios cumpla las otras etapas. Pero el proceso o la manera en que se cumple es en esto que hemos comprendido y recibido como el proceso de verdad. Esto es 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y voy a empezar con el verso 17 porque ese es el fruto, ¿sí? Y afirma lo que esta etapa es. Dice lo siguiente, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Lo ves? Entonces, ahí lo tienes. A fin, hay un propósito que se tiene que cumplir. Tú, perfecto. Si personalizas esto, fíjate cómo suena. A fin de que yo, hijo o hija de Dios, sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Me acepto siendo perfeccionado o todavía me someto a la realidad humana donde nadie es perfecto, ni hay cómo serlo. Y toda persona que piense serlo es un presumido. En la familia divina, todos vamos a ser hechos perfectos. De hecho, hay una escritura que así lo dice cuando Dios nos manifiesta toda la creación, dice, a los santos hechos perfectos. Deja que se dé la guerra de los argumentos, ¿sí? Pero vívela para renovación. Y con humildad, Padre, si esto es lo que tú tienes designado para mí, entonces aquí está mi corazón. Hazme perfecto. Prepárame enteramente para toda buena obra. Y aquí según Efesios 2:10, porque soy hechura tuya, Padre. Me creaste en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales tú preparaste de antemano para que yo ande en ellas. Esta manera de cumplir está provista en las operaciones, las 4 operaciones que cumple el Espíritu Santo, que son, en el versículo 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y la gran mayoría hemos escuchado esto y vamos a escucharlo otra vez, unido a esta etapa, ¿sí? Porque esta es la única manera en que esto se cumple, no hay otra manera. Y es muy importante tener claridad que en la etapa 2 se nos presentó el proceso de verdad, empezamos a vivirlo. En la etapa 4 es donde el proceso de verdad se concreta, porque te define, fructificas. No es algo que se introduce aquí, es algo que se completa aquí, en esta etapa. ¿Y qué es el proceso de verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios a tu espíritu y es útil para enseñar o alumbrar los ojos de tu entendimiento. Esta no es una palabra de enseñanza, de mira, hazle así, no. Eso es, déjame enseñarte lo que tengo para ti. Déjame mostrarte. Eso es revelación. Número 2, es útil para redarguir. Esto es santificar, esto es desarraigar lo que traemos nosotros puesto en el entendimiento que no es divino y por lo tanto es enemigo de lo divino. Es útil para corregir. Esta es la operación del Espíritu Santo para escribir esta verdad ahora en tu corazón para que forme parte de tu entendimiento, de la mente de Cristo en ti. La mente de Cristo, ¿por qué crees que Jesús es la verdad absoluta? Porque toda la verdad está en Él. ¿Cómo piensa Jesús? En base a esa verdad. Entonces, todo lo que Jesús es tiene que ser inscrito en mí para que yo tenga operando en mí la mente de Cristo. Si algunos nos confundimos quizá un poco aquí, decimos, yo ya tengo la mente de Cristo. No, ya se me dio la mente de Cristo. ¿Estoy permitiéndole al Espíritu Santo habilitarme en la mente de Cristo? Y aquí es donde Dios va a romper la confusión en las personas que dicen o que todavía razonan o cuestionan o no han comprendido el lugar de las escrituras. ¿Sí? Las escrituras son un documento legal, es el testamento, es el pacto. Todo lo pactado está escrito. Pero eso que está escrito en papel tiene que ser transcrito, porque en el papel no vive, tiene que ser vivificado. Entonces, cuando no hemos en muchísimas maneras suplantado el trabajo del Espíritu Santo, tomando la escritura, haciéndolo a él a un lado, estudiando nosotros por intelecto humano y por todo el proceso humano que es evolutivo, etcétera, empírico, y se van creando cúmulos de entendimiento humano, ¿no? Y todo eso. Nunca van a conducir a Dios, nunca van a llevarte a vivir lo que Dios es, jamás. Eso está negado. Pero se crean muchos argumentos, ¿no? Yo estaba lleno de ellos, porque crecí en el entendimiento de que Dios nos dio la Biblia y nos dijo, órale, estúdienla y cúmplanla. Ese es el viejo pacto, no el nuevo. El nuevo funciona bajo esta verdad. Toda la escritura es inspirada por Dios a tu espíritu. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Juan 16. Jesús dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él te va a guiar a toda la verdad, va a tomar todo lo que es mío y te lo va a hacer saber a ti. Ese hacer saber quiere decir habilitación, no información. Entonces, el pacto
promete escribirlo en tu corazón porque cuando se escribe en tu corazón se vivifica. ¿Sí? Cuando te es presentado, causa fe, causa esperanza, causa el anhelo de yo quiero eso, gracias. Redargüimiento causa libertad. Porque viene la revelación y luego chocas con la realidad, ¿no? Híjole, la promesa está muy bonita, pero yo no puedo porque cada vez que esto, no, ni siquiera me acuerdo de lo que Dios me mostró y brinco para acá y te das cuenta que te falta redargüimiento. Eso es donde las piedras son quitadas, la dureza es deshecha, las piedras son quitadas y los espinos desarraigados de tu corazón. Y tú puedes entonces ser buena tierra. ¿Sí? Entonces el redargüimiento es absolutamente maravilloso por lo que produce, pero la corrección es donde se escribe, es útil para corregir. Allí Dios lo escribe y en cuanto se escribe, entonces vivifica tu espíritu para que ahora lo divino funcione en ti innatamente en el poder de Dios. ¿Te das cuenta? Bueno, pero no termina allí, porque si ya tienes esto, entonces viene la cuarta operación del Espíritu Santo, que es la instrucción en justicia. Ahora, sacerdote, ponte a participar en que se le haga justicia a las personas, porque a donde te pares, tú vas a ver la diferencia entre la vida y la muerte. Tú estás en vida, ¿cuántos no la tienen? Tú estás en paz, ¿cuántos están en temor, en ira, en lo humano? Y tú eres el depósito de esa vida que les corresponde a ellos. Esa es la urgencia, si podemos usar la palabra, de ser habilitados. Entonces, cuando comprendemos que todo está provisto para que Dios opere en ti esta habilitación y que llegas a la instrucción en justicia sobre cada verdad que te es dada, eso quiere decir habilitado para entregársela a otros, habilitado para acompañar o participar en cómo Dios habilita a tus hermanos. Eso es donde todo tu ser empieza a converge o empieza a ya enfocarse en la realidad de que Jesús está presente en ti y Él es absolutamente capaz de ministrarle a cada persona de parte de Abba y que ahora tu función es permitírselo. Ya no hay, se quitan todos los razonamientos de yo no sé qué hacer, ¿te das cuenta de eso? Todos vamos a pasar por esos procesos, pero esta etapa es donde tú empiezas a operar en uno, en uno, en uno, en uno, en uno, y todo en ti empieza a aclararse en esa dirección, y es algo obviamente glorioso. Bueno, esto es obra de Dios, y porque es obra de Dios, Él no va a fallar en cumplirla en tu vida, porque el propósito de todo esto es que cada uno de nosotros, sin excepción, funcionemos en las tres dinámicas del ministerio, podríamos decir, en la intercesión, en el ministerio de justicia y en la función coyuntural que vamos a estar conociendo en las próximas semanas. Pero ya estamos allí. Y por esa razón Dios me guía a que tú puedas ver estas cuatro etapas funcionando. Y recuerda, ¿qué va a ocurrir en la cuarta etapa? El perfeccionamiento de la primera y de la segunda y de la tercera. O sea,
Es asombroso cómo trabaja nuestro Padre, cómo está provisto por Él y cómo trabaja en conjunto con Jesús y el Espíritu Santo el cumplimiento de esto en nuestras vidas. Pero puedes ver que cuando Él te llama hijo o hija, Él lo hace con este contexto. Ven para que yo te glorifique. Puedes entender por qué Dios nos pasó por la serie de glorificación, que de hecho estamos preparando el paquete de esa serie para compartirla con, con todos y que sea un recurso con el que todo el sacerdocio real cuenta. Pero esto a mí de veras me llena de mucho gozo vislumbrar cómo Dios está caminando a cada uno de sus hijos a creerle y a permitir que Él cumpla estas etapas en sus vidas. Y por esa razón, el Espíritu Santo va a estarte invitando, insistiendo, enfocándote a las verdades en el orden en que tienen que ser recibidas y construidas en ti para que tú puedas vivirlas y avanzar a la vivencia de las siguientes etapas para llevarte a la etapa de la definición. Repetimos que el hecho de que el Espíritu Santo me ubique, por ejemplo, en la etapa de la adopción, si Él me dice, Cristóbal, realmente tú no has avanzado, estás aquí, te faltan estas cosas, no quiere decir que yo no ministre como sacerdote. Y lo estamos comprobando, ¿no? Porque soy hijo, soy heredero. Y si soy heredero, soy real sacerdocio y participo. Pero es hermoso ver que nuestro Padre no va a fallarnos en dejarnos a medias. Él garantiza nuestra herencia por el Espíritu Santo en cada uno de sus hijos y promete lo siguiente, que la obra que Él ha empezado en ti la va a perfeccionar. Todo en Dios lleva aquí, a la perfección, porque Él es perfecto. Y podemos sellar esto con las palabras de Jesús, cuando Él habló a las multitudes y dijo, Jesús habló lo que se llama el sermón del monte, ¿no? Una manera de identificar a qué me refiero. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Allí Jesús no estaba hablando a seres humanos. Jesús estaba hablando a nosotros, a los que somos hijos. Y Él dice lo siguiente, sean ustedes perfectos, como lo es su Padre que está en los cielos. Lo habló para comprometerlo, ¿sí? Lo habló para que se cumpla en nuestras vidas. Entonces, familia divina, sacerdotes de Dios, vamos a considerar qué está poniendo Dios delante de mí hoy. Pues, en primer lugar, Dios me está diciendo, voy a cumplir mi pacto a la perfección en tu vida. ¿Lo aceptas? Cuando hablamos de pasos de fe, estamos hablando de ubicaciones en nuestro espíritu que le permiten a Dios cumplir promesas. Todo paso de fe está ligado a promesas que Dios ha hecho que Él va a cumplir y tú te dispones a que lo haga. Bueno, aceptas que el pacto se cumpla en ti perfectamente. Segundo, aceptas ser hecho perfecto, idéntico a Jesús. Pero la palabra perfecto tiene que ir aquí, porque es una palabra que absolutamente tiene que ser renovada en nosotros, como algo normal y no algo imposible. Para Abba ser perfecto es normal, para Jesús ser perfecto es normal. La idea de ser imperfecto es corrupción de la naturaleza divina.
Entonces, si yo no doy ese paso en mi corazón, tengo este asunto de no, no, no se puede, no se puede, no se puede, y eso me desvía y me desvía y me desvía y me desvía de permitirle a Dios cumplir lo que Él tiene que cumplir para llevarme a lo que ha prometido, y es hacerme perfecto. Entonces, esta es una de esas fortalezas racionales que tiene que ser derribada. Y por eso este es un gran paso de fe. Acepto ser hecho perfecto, idéntico a Jesús. Tercero, acepto que Dios me arraigue eternamente en quien Él es. Si el arraigo es en amor, ¿quién es amor? Dios es amor. Amor encapsula todo lo que es divino. Allí está operando fe, está operando mansedumbre, templanza, justicia, verdad, santidad, paciencia, bondad, benignidad. Todo lo divino está operando en amor. Entonces, por eso en Efesios 3, Dios nos dice, para que arraigados y cimentados, inamovibles, en amor, ¿sí? Acepto ese arraigo, comprendiendo que aceptarlo quiere decir el desarraigo de todo lo que no es divino. Y repetimos lo que el Espíritu Santo afirma en Efesios 3, y a aquel que es poderoso para cumplir esto en mi vida, en tu vida, mucho más abundantemente de lo que pensamos, de lo que entendemos. O sea, no le pongas topes, no digas, yo me conformo. No, 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 no. Eso es enemistad contra Dios. Esa mente es de esclavo, no es de hijos. Todo límite tiene que ser derribado. Todo impedimento, todo argumento es un acto de altivez en contra de Dios. Y en la tercera y cuarta etapas es donde Dios va a marcarte las cosas muy, muy, muy directa y muy concretamente. Te va a decir, ya no más. No porque te esté prohibiendo. Recuerda que cuando Él te habla, está proveyendo. Y Él tiene que proveer esa firmeza, esa definición que nos va entonces a traer a vivir la plenitud de Dios en comunión. ¿Crees que Dios es capaz? Vamos a darle gracias. Padre, nadie imaginó que tú dispondrías todo, todo en Cristo para hacernos tus hijos. Que en ti está el que la gloria que tú eres y tienes y vives opere en tus hijos. Y hoy nos muestras el paquete completo de habilitación para que entremos a fe, para que nuestro corazón se goce en que esto está provisto de una manera tan especial, tan meticulosa, tan perfecta y tan gloriosa, de forma que nuestro espíritu se yerga en fe, en gratitud, en humildad, para permitirte a ti ahora cumplirlo en nuestras vidas. Gracias porque elegiste lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo débil, para avergonzar a lo que es. Y gracias porque tu Espíritu está hablando firmemente, claramente a tus hijos, testificando lo que somos y inspirando lo que se nos ha dado para ser tus hijos. Gracias, Padre, por todo esto
y por tu fidelidad para cumplirlo en nuestras vidas, más allá de lo que hoy entendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues familia de Dios, sigamos viviendo lo que somos. Les amamos y les bendecimos y les animamos a ya no permitir por ninguna razón que cosas, situaciones y más que todo pensamientos te roben de tu herencia como hijo o hija de Dios. Bendiciones. Para procesar con Dios esta mesa de Abba, cuentas con un importante recurso, el cuaderno de Mi Taller con Dios. Asegura que obtienes tu copia usando el vínculo provisto en los comentarios de este video. ¡Bendiciones!